Algo así. El último se ríe mejor. Bueno, le mandamos obviamente a Marcela un gran saludo de parte de todo el equipo y está presente acá con nosotros con toda la buena energía, por supuesto. Si les parece, comenzamos con toda la información ahora sí, con respecto a los temitas, lo que ocurrió justamente esta semana. Si les parece, compartimos las placas que tenemos con ustedes. Ahí estamos, tenemos la primera placa en donde hablamos de una noticia de La Nación, propiedades, récord de los avisos de venta. Afirman que la suba no tiene techo. Justamente estamos hablando de que la gente comenzó a vender los inmuebles justamente, ¿no? Las propiedades, opta por esta decisión antes de alquilar. Bueno, en realidad, digamos, con el déficit habitacional que hay, es lógico, pero la realidad es que el punto crucial de todo esto tiene que ver netamente con la pandemia. O sea, la pandemia nos obligó a tener que tener oficinas en nuestras casas, a darnos cuenta que nos quedaba chico el living o el dormitorio, necesitábamos un baño más. Y entonces, bueno, esto no pasó solo, pasó a nivel mundial. Estados Unidos tiene récord de ventas, Nueva Zelanda, Alemania, China, digamos, es producto de este cambio, esta situación inédita para todos los seres del mundo, ¿no es cierto?, que hemos tenido que encontrarnos en una situación semejante. ¿Y por qué suben? Suben porque es lógico, digamos, la demanda es mayor. Yo me acuerdo, vos sabés que en el 2017, no sé si vos te acordás, Jonathan, en el 2017, ¿qué pasó? Cuando fue el boom de los créditos, los UBA, los colegas, era el comentario entre nosotros, no había departamentos en venta, se vendió todo. Bueno, eso es lo que decimos. Te lo sacaban de las manos, se puede decir. Exacto, o sea, y había mucho en alquiler y había casi nada en venta. Entonces, hoy pasa exactamente lo opuesto. El mercado inmobiliario es cíclico, esto siempre vuelve a pasar. Entonces hay que estar muy atento, como ahora, a de pronto si hay una oportunidad y ver precios y recorrer, porque después, digamos, o sea, va a volver a pasar que no va a haber inmuebles en venta y vamos a estar, esto pasa siempre, o sea, esto es cuestión de analizar y esperar. Sí, yo lo uno con esto que decimos siempre, acá que se dan tres razones, y viene por la pandemia también, pero se dan tres, la pandemia unida con la situación del país, económica, social, y esto que digo siempre, y lo decimos acá, esta ley de alquileres que es un desastre. Que no favoreció para nada al propietario. No. Ni al propietario ni al inquilino, eso es lo peor, desestabilizó el mercado. Bien. Entonces, se dan esas variables. Dentro de las variables de pandemia y de crisis, se da esta variable que tiene tres, digamos, aristas. Una es la que decimos siempre, el que se va del país y tiene que liquidar y vender barato todo, para irse, prefiere eso y irse. La segunda opción es el que tiene una pyme y tiene dos departamentitos que lo tenía en venta y dice, bueno, los vendo, me los saco de encima para seguir subsistiendo con la pyme. Entonces los vende barato y da otros precios de referencia. Y después la situación esta de que de la ley de alquileres, que hay muchísimos, y se dio ahí un bastante tajante en el punto ese, que cuando se da la ley de alquileres automáticamente se da de baja muchísimos alquileres y se da a la venta muchísimos otros. Entonces es como que exponencialmente hay muchísima oferta, no hay demanda, entonces los precios empiezan a bajar y cada semana, ¿viste, Marce? Cuando están buscando, van bajando. Cada vez más. Por eso un amigo la vez pasada me preguntaba, ¿y están bajando? ¿Es buen momento? Digo, en lo personal, ¿no? Esto quizás Marcela me putea, en lo personal. No lo tomo como como una inversión que lo voy a estar comprando más barato, sí, pero el vivir, el tener tu casa propia, el que tiene algunos ahorros, o el que puede conseguir, o el que tiene los dólares en mano, puede comprar muchísimo más barato. Ahora, el que quiere como inversión de varios departamentos, si me dirías que el contexto, el marco de país es otro, yo te digo, sí, es una inversión buenísima, Marce, porque compras mucho más barato. Pero como el marco, no sabes si después te lo van a cambiar, si no te lo van a cambiar. ¿A cuándo? Entonces no sabés. Para mí es ese. Igual yo creo que siempre el tema de la vivienda es lo principal. Yo estaba recordando cuando Marcela dijo lo de los créditos, yo tuve la posibilidad de adquirirlo en esa época. No había propiedades. Salimos a buscar, justo me habían dado el monto por el cual podía salir a buscar y no había absolutamente nada. Entonces es muy difícil cuando por ahí tampoco tenés la totalidad de esa plata para poder adquirir un departamento y si en este momento, a pesar de toda la situación que se está viviendo, podés adquirirlo, el techo propio la realidad es que no tiene valor.
O sea, es tu casa. Entonces, si lo podés priorizar, yo creo que es lo mejor. Sí, la Siempre. satisfacción de los argentinos de tener justamente el techo propio, que, a ver, si vamos a generar lo que es las generaciones, quizás hoy las personas que Claro. tienen 20, 30 años, es mucho más difícil de lo que era 10 años atrás, 20 años atrás, quizás llegar a esa casa de propia, ¿no? El sueño de la casa propia. Es mucho más difícil hoy para los jóvenes que se están comenzando en el trabajo, digamos, en todo el mundo laboral, que están comenzando a tener sus propios ahorros. Es mucho más difícil por lo que decíamos y porque lo que estamos viviendo, y no solo de pandemia, viene de años. Sí, es verdad. Claro, y me acuerdo el caso que tuve de una clienta que era su primer departamento, que compraba en San Telmo. Karina, te mando un beso gigante. Y vos sabés que me acuerdo que ella dijo, bueno, ¿qué hago con la plata? Porque le habían dado el dinero, entonces lo cambió a dólares. En ese momento el dólar baja y cuando llegó al día de la operación no le alcanzaba el dinero. Ah, es tremendo. Qué Ay, desesperación. yo no te puedo explicar. No te puedo explicar lo que fue. Lo que hemos corrido, lo resolvimos, pero digo, era muy, Es muy estresante. Muy estresante. Fue muy duro todo ese tramo, pero vos fíjate, decime vos, o sea, vos compraste con un crédito, UBA. Sí. Decime vos si el valor de lo que vos pagabas de crédito, por el crédito no es hoy inferior a lo que vale un alquiler. Yo, Absolutamente, sí. Fue fabuloso. Fue, la verdad que sí. Yo creo en ese punto, justo cuando yo estaba por escriturar, habían cambiado las tasas. Claro. Entonces, ese momento para mí fue el quiebre, porque venía hace un año tramitando el crédito y en ese momento quisieron cambiar la tasa a unos días de escriturar, que eso fue por el mes de mayo de 2018. Entonces, ahí se complicó todo. Hice de todo en el También, banco. eso también, es Fue verdad. hasta nota, esto, lo otro. Fui a todos lados. Fue caótico. Y finalmente escrituré con una tasa, si mal no recuerdo, 3,5, que fue de las más bajas que había en ese momento. Y la verdad sí, el monto del crédito es más bajo que lo que es un alquiler, mucho más bajo. Por Estamos supuesto. hablando Por 3 suerte. años atrás, Sí. 2018. Claro, pero Sí, sigue claro. siendo bajo. Sí. Por Sigue suerte. siendo bajo. Sí, pero no, No en todos los casos. claro, no en todos los casos, sino esa parte, digo, la previsibilidad. Exactamente. Cuando un país te da Exacto. previsibilidad, entonces te digo, sí, sacate un Te da crédito que confianza. te da confianza y te da estabilidad. Si después no sabes, mi hermano se sacó un crédito y no sabe cuánto va a pagar el día de mañana, porque Bueno, está ajustado y encima le suben también el capital Sí. Claro. en estos Debes créditos. más. Entonces, es un tema. Bueno, justamente en relación a esta nota que estábamos viendo y estamos recién comentando, para ser puntuales en la información, se registraron justamente en la capital federal 111.500 avisos de venta en el mes de mayo, los primeros 15 días. Un 8%, o sea, mucho más que lo que había sido el mes de marzo. O sea, esto para estar alerta, ¿no? Justamente. Por supuesto. Lo que la gente está tomando la decisión ahora de directamente, en vez de alquilarlo, de esperar un tiempo de que llegue algún inquilino, directamente decide venderlo y obviamente aprovecha esa oportunidad cuando llega alguna persona que quiere comprarlo. Si les parece, compartimos la próxima nota que tenemos con ustedes. Ahí la estamos teniendo. En este caso, el punto de vista sería la ciudadanía y propiedad horizontal cuando lo mío depende de los demás. Lo que estaba hablando recién Jonathan. Sí. Ahí, Sí, yo, bueno, tenía una reflexión en particular sobre este tema, que a ver, yo creo que el comportamiento que uno adopta en la sociedad cuando ya sos más grande y demás, tiene mucho que ver con las raíces que se formaron desde el seno de la familia. Entonces, más allá de que exista reglamento de copropiedad, que exista normativa y que existan un montón de otros factores, uno puede tener todas esas herramientas y todo ese marco legal, pero si desde lo más interno, desde la crianza, hay cosas que no se arraigaron, como el respeto hacia todo esto, no sirve. Entonces, para mí la importancia está en el seno de la familia y todo eso obviamente después, cuando vas creciendo, lo vas aplicando en forma moral en tu vida cotidiana. mira, a mí se me está dando, ahora se me cruzó un ejemplo. Vos fíjate, ¿por qué Marcela se le llama monobloc a los monobloc y no se los llama torre? Si son edificios exentos. No, pero Sí. viene relacionado a lo que dice Luciana. O sea, en realidad, monobloc es una forma despectiva de decir torre. Es verdad, sí. Creo co- que cierto tipo de construcción se le decía monobloc. Quizás tiene un tono peyorativo que Sí, es de horrendo. precario, además. O sea, quizás de alguna manera. O sea, digo por lo cultural, por esto de Sí. las raíces, es cierto, pero yo en lo personal, voy a estudiar arquitectura, en lo personal es que un edificio exento es torre. Hay edificios de 15 pisos.
Sí. edificios que se los llaman monobloc, porque Sí. ser un poco más alargados no tiene nada que ver. O sea, hay edificios que son alargados, tienen más de 15 cosos y son torres, en pleno Belgrano, en coso, y te vas a Avellaneda y hay edificios así, son monobloc. ¿Por Es qué? cierto. Entonces, también hay un tema social y un tema cultural. Cultural de la gente, sí, que bueno, está se muy une bien. directamente y de lleno con lo que estaba diciendo Lucía. Totalmente. Y después el tema este de la transmisión, o sea, yo creo que casi en el 90% de los edificios, en mayor o menor medida, se respetan el reglamento de propiedad, o sea, una ley interna y el Código Civil Comercial y las leyes externas dentro de esa sociedad. Por un tema cultural, por un tema de respeto al otro. No pasa en todos, hay casos puntuales, obvio, porque nos recibimos muchas preguntas, pero creo que eso pasa. En el afuera nos cuesta un poco más. Sí. En el afuera, en el no estar adentro en el edificio y demás, nos cuesta más a veces respetar, o hay personas también les cuesta muchísimo más. Entonces, y a veces ni se respetan las normas externas. Me parece que eso es el punto Clave de esto, ¿no? No, además yo creo que hay un tema que tiene que ver con la falta de involucramiento de la gente. ¿Viste? Hay como una cosa de, yo a la reunión de consorcio no voy, pero cuando te involucras y aparte aprendés los derechos que tenemos los propietarios y las obligaciones que tienen los administradores del consorcio, te das cuenta que podés hablar, que no tenés que discutir, está todo escrito. Sí. Es simple, no es tan difícil. Es simplemente detenerse un minuto, analizar la situación y expresar lo que uno siente, ¿no es cierto? Dentro de lo que, digamos, de las normas y lo que fija la ley. Pero bueno, no es tan terrible, pero en realidad es una pena, yo lo estoy viendo en mi edificio, cuando uno realmente se involucra y cuando realmente le pones un poquito de, no sé, de cariño a todo eso, te das cuenta que es mucho más fácil, mucho más simple y que realmente no debería ser. O sea, hay como una cosa medio Muy mística, individual. sí, y además es como que es el monstruo del consorcio, y no es así. Bueno, justamente fuiste un punto clave que quería preguntarles a los especialistas, ¿no? Justamente son los que más saben. En este caso, las reuniones de consorcio, en época de pandemia, que estamos atravesando ya hace más de un año y medio, ¿cómo vienen hoy por hoy? ¿Se complica más? Bueno, todas virtuales, ¿no es cierto? Mirá, a mí me pasó que yo tenía asamblea Sí. y no se pudo llevar a cabo porque a través del DNU no puede haber actividad notarial y tenía que haber un escribano. Entonces, fíjate, todo se complica de una manera Sí, increíble. las asambleas virtuales se graban, nosotros lo repetimos siempre, se graban. Sí. Al comienzo de la asamblea se le dice a todos los presentes que se les informa que se va a mostrar esa grabación, Bien. si están de acuerdo, por unanimidad que estén de acuerdo, por lo general están de acuerdo, por el tema de poder mostrárselo a los que no estuvieron presentes, o algún escribano si necesitan cuando hay un cambio de administrador y más. Y se graba esa asamblea y después se puede mostrar por si alguien quiere impugnar o algo. Sí, puede mostrar queda la asamblea. registrada directamente. Para mí esa tecnología, y después vamos a hablarlo lo hablamos muchas veces con Mar del Plata, que va a venir Sí. después, parece que esa tecnología vino para quedarse, no sé, a medias. Y ayuda de alguna manera, le ven el lado ayuda. positivo Sí, ustedes. sí, ayuda. Las reuniones con los consejos también ayudan muchísimo porque uno no tiene que movilizarse, todos se ven las caras y opinan, o sea. Igual ahí hay un punto importante que es lo que también mencionamos en otras oportunidades. Hay un gran nivel de responsabilidad en el administrador, porque, por ejemplo, pasó que nos llegó un caso donde Sí. se convocó asamblea virtual, se mandó la convocatoria y no se pusieron los datos de acceso a esa convocatoria. Entonces, Mucha gente no pudo acceder no, es directamente. que, claro, no casi tiene nadie. sí. porque no los mandó. Entonces, hay un sentido de responsabilidad del administrador de hacerlo de la manera que la gente pueda acceder a ese medio. Si no, no tiene sentido. O sea, ¿para qué te doy la herramienta para que la puedas utilizar si tampoco te estoy dando el medio para que puedas ingresar? Entonces, hay un nivel también de responsabilidad en la forma de trabajo. Si a ese consorcio lo estamos ayudando a algo. Igual no hablemos más en el tema. Pero bueno, hay buenos Pero administradores y malos anecdóticamente, Me administradores. para quedó la hablar de- anécdota directamente de lo que sucedió en estas reuniones de consorcio que ahora y hace ya un poco más de un año y medio se hacen a través de Zoom, ¿no? Completamente diferente, muy diferente a lo que se vivía previo a la pandemia. Si les parece, compartimos la próxima placa con todos ustedes. Ahí está, en Economía de Infobae, nuevas restricciones, ¿cómo funcionan? Ahí lo vamos a ver, ahí está. Nuevas restricciones, ¿cómo funcionarán las inmobiliarias y qué pasará con las obras de construcción de viviendas? Bueno, ¿Cómo sigue todo está esto? Es la absolutamente pregunta. limitado. Hay una limitación respecto de la cantidad de metros
cuadrados a construir, entonces esto tiene que ver con la cantidad de gente que trabaja y la verdad es que tanto los corredores inmobiliarios como los desarrolladores estamos en una encrucijada terrible, no podemos concretar muchas cosas, no estamos mostrando, obviamente. No se puede mostrar nada, no. Y igualmente es lo que corresponde, porque yo creo que hay que cumplir con la ley y hay que hacer las cosas bien, porque realmente lo que está pasando te tiene que tocar en algún lugar y decir, no, me quedo en mi casa, no salgo. Sí, por el momento. Es terrible, o sea que yo la verdad que estoy de acuerdo con esto, porque tampoco me parece correcto, ¿no es cierto?, que haya tanta gente en la calle, pero bueno, es un tema complejo. No quiero entrar en ese tema, no quiero entrar. Yo cuando te... A ver. No es cuando te escuchaba vos, cuando escucho, es verdad, Sí. tenemos que cuidar todo, tenemos Sí. que... Yo hace, ¿cuántos? 60 días que tuve COVID, Sí, sí. la pasé bastante mal, me internaron, se entiende todo. Ahora, uno ve Crónica, o ve otros canales, y decís, pero hay gente que no tiene para comer. Sí, la economía, ¿no? Pero nosotros, El día a día. gracias a es Dios, terrible, gracias a terrible. Dios, gracias a Dios no nos podemos quejar. Pero, digo, hay gente que no tiene ni siquiera apoyos familiares para comer. Entonces, No, es terrible. ¿cómo le pueden pedir? Yo puedo pedir, cuidémonos, pero ¿cómo le puedo pedir a una persona transmitiendo ideas? Digo, no, estoy de acuerdo en que hay que cuidarse, hay que quedar, Sí, claro que sí. Pero ¿cómo le puedo transmitir a una persona que no tiene para comer, que no tiene para pagar la despensa, menos Y que tiene vive para el día a alquilar? día, justamente, ¿no? Quizás. Claro, ¿cómo le puedo pedir que se quede en su casa sin trabajar? Que quizás gana día a día, me parece, es un Bueno, tema pero ¿qué para pasó? meterse. Vamos a poner el ejemplo de Estados Unidos. En Estados Unidos, a todos, sin excepción, yo conozco mucha gente allá, le dieron un monto determinado de dinero y la gente no se hizo ningún problema. Entonces vos te podés quedar en tu casa. Bueno, pero hablamos de una economía completamente distinta a la República Argentina desde esa Por perspectiva, supuesto. mucho más equilibrada, establecida. Nosotros, Claro. para Estados Unidos, por ejemplo, ahora el 15 de junio aproximadamente ya empieza a vivir una vida normal sin barbijo para todas aquellas personas que estén vacunadas. La cantidad de gente que vacunó ya, argentinos que pueden viajar a vacunarse a lo que es Estados Unidos, de cualquier parte del mundo directamente, no solo nosotros. Es verdad, Garcho, yo voy más allá. Si casi los 3 billones de pesos que se emitió, ¿no? Si hubiese emitido para comprar vacunas, no estaríamos ahora en este sentido, porque es todo económico, político, ya de esto se junta. Y digo de las dos partes, siempre dijimos lo Sí, mismo. La sí, ley de sí, alquileres sí. la puso el PRO y la terminó aprobando el kirchnerismo. Sí. O sea, no... Sin bandera política directamente. No, acá venimos es libre. Después algunos nos dicen gorila, algunos nos dicen otra cosa, digan lo que quieran. Pero estamos acá, de hecho, para informar pero es un tema bastante complejo, porque como lo mires, la perspectiva, una persona que está del otro lado y no tiene para comer te va a estar diciendo, pero boludo, ¿eh? No, y es una verdad. persona que tiene que respetar y todo dice, pero cómo no hay que respetar y qué sé yo. Entonces, Bueno, pero por eso digo, si vienen, como te digo, esto pasó en Estados Unidos, pero si acá hubo una especie de un 10.000 pesos, eran Sí, un 15.000 dinero, pesos el IFE, 15.000, bueno, a 9 millones de personas, o sea, la cantidad también es muy reducida de Claro. que realmente la que se pensó. por supuesto, quizás no se pueda ayudar a todo el mundo, pero bueno, en realidad yo coincido con vos. Y si La volvemos- persona que no tiene para comer tiene que salir. Indagamos buscarlo. un poquito más, 15.000 pesos, un mes, una familia No, de nada. 4 personas, nada. ¿cuánto le dura? Y lo peor es que Sí. estamos hablando de lo mismo, ¿eh? Yo también creo en lo que vos decís, ¿eh? O sea, estoy de acuerdo con vos también. Y vos estás de acuerdo conmigo. Sí. O sea, es que las dos ideas chocan también, porque... Claro. Se intenta hacer el bien